buenas tardes, tengan todos ustedes, todo respetable público, así como las autoridades, algunos exdirectores que nos acompañan el día de hoy, personal académico. Esperamos que gocen de este esplendoroso cierre de la 35ª Semana del Humanismo con la conferencia magistral que nos brindará en unos momentos la maestra Ángeles Mastreta. Me han conferido el honor de presentarla y después de esa entrada triunfal, majestuosa y cautivadora, espero poder satisfacer las expectativas. Este pequeño retrato que he construido de ella lo titulo Memoria, Ficción y Artificio. Quizás sean estos tres vocablos los que nos hagan transitar por el espacio que fabula Ángeles Mastreta. Consciente del poder de la memoria y de la vividez del recuerdo, los funde con la ficción para poder, con la mirada de mujer, el contemplar el mundo desde otra vista y ser capaz de enunciarlo a través de una palabra que no solo requiere del artificio, sino de la ardua labor del rigor y la disciplina para edificar una realidad en que nosotros, los lectores, podamos reencontrarnos con los mundos sugeridos. Muchos de los aquí presentes conocemos la trayectoria literaria de Mastreta y el lugar que ocupa en la literatura contemporánea. Poeta, narradora, versátil, dinámica, inquisitiva, laureada con el tan reconocido Premio Rómulo Gallegos. La difusión de su obra a varios idiomas dan prueba de ello, así como las versiones fílmicas que se han hecho de su primera novela. Su prosa ha logrado plasmar la realidad con una mirada no solo femenina, sino también, como les decía, inquisitiva y cuestionadora. Hurga en los personajes y en las historias en las que están insertos, buscando la reconstrucción o relectura de un tiempo pasado. Pero ¿qué inquietudes han estrujado el alma de esta escritora? Me permito para ello, y a manera de esbozar un retrato de su persona, una mujer cautivadora y de suma elegancia, tanto en el porte como con la seriedad con que asume su oficio, el recurrir a una serie de fragmentos que ella ha expresado y que de alguna manera en este collage textual anhelo que puedan dibujar la fisonomía de esta narradora versátil. Y la cito con varios pasajes. Ella dice: los escritores trabajamos para soñar con otros, para mejorar nuestro destino. Cumplimos con el deber de inventar cada mañana un mundo. Creo en la ficción como en una religión. La ficción tiene el deber de mentir, el escritor ha de ser una mezcla entre falso e ingenuo, porque para que la vida parezca cierta, tiene que estar escrita con rasgos de ficción. También somos lo que dejamos en nosotros, y vaya que ella ha dejado gran parte de su ser en su prosa. Continúa: no escribo por el éxito o por la venta de libros, aun y cuando ha sido un éxito de mercadotecnia, sino por la necesidad vital de aclarar mis dudas y llegar a todo tipo de públicos. Y veamos la heterogeneidad que tenemos hoy en día. Intento liberar a las personas, busco la justicia, revelo la pasión que nos lleva a enamorarnos de un ser humano o del entorno que nos hace libre, pero que también nos lleva a ahogar. También escribo para sentir que me enamoro y nos enamora con ello. Para mí la literatura es una locura permitida que te lleva de viaje por otras vías. Si tú lees un libro de Borges y te hace feliz, te mejoró la vida. Para eso sirve la literatura. Además, a mí escribir no solo me hace feliz, sino que me divierte, sobre todo cuando entro en contacto con mis lectores, aunque la verdad, para mí escribir siempre es una fiesta. Y ese contacto con los lectores lo vemos desde el momento en que ella hace esa entrada, porque establece esa cercanía y esa especie de divertimento de hacer de la literatura un júbilo y una fiesta constante. Con rotundidad afirma: escribo para los demás. Hay quien dice escribo para mí. Yo siento que aunque también escribo para mí, lo hago fundamentalmente pensando en los otros. Me importa que los demás me lean, les guste lo que hago y se quieran quedar con mi historia. Quiero convocar a los demás para que lo que cuento les importe. Quiero apelar a la emoción, que a lo que me emociona les emocione. Los libros son regalos redondos que uno se hace y hace. La literatura es un trabajo solitario. A veces precisamente por eso lastima, porque ya no sabes a dónde vas, porque te quedas trabado en un capítulo, en una frase. Los libros se vuelven tan reales que te avasallan. Muchas veces estás más dentro de ellos que en el mundo real. Puedes estar muy contento o profundamente acongojado en función de lo que estás escribiendo. Te atormentas o te alegras con cosas que están en el aire, que están en tu cabeza, que no son reales. Ha sido polémica muchos de los planteamientos en entrevistas que se le han formulado sobre la cuestión de la mujer, lo femenino y el feminismo. Ella dice al respecto: no quiero hacer novelas femeninas tocadas solo por la voz de las mujeres, pero la realidad es que vivo, siento y miro desde los ojos de una mujer.
Sería una mentirosa si quisiera contar el mundo desde los ojos de un hombre. Me costó trabajo aceptarlo porque creo y confío en que la literatura de donde se deriva la ficción es algo que no tiene género. Ahora bien, la mirada sí tiene género. No quiere decir que no quiero escribir para las mujeres, ni quiero decir que no quiero escribir como mujer. Lo que quiero decir es que quiero escribir para las mujeres, pero también para los hombres, y que quiero escribir como mujer, pero también como escritor, y que quiero ser tomada en cuenta como escritor, y no específicamente o solamente como escritora. Quiero trabajar para que cuando se hable de la literatura mexicana en general, yo esté en la literatura mexicana en general y no solo cuando hablen de la literatura mexicana femenina. Los personajes de obras como Mal de Amores o Arráncame la Vida tienen sin duda mucho de gente cercana, gente de la que yo he oído hablar a lo largo de mi vida, aunque claro que también en parte los he inventado, porque la ficción tiene el deber de mentir para bien. Para que las cosas parezcan reales necesitan de un artificio. Para que la vida parezca cierta tiene que estar escrita con rasgos de ficción. Por más que uno cambie, una siempre está en sus libros. Se va plasmando lo que te obsesiona, tus pasiones, tus recuerdos, e inevitablemente las vas transformando en ficción. Insisto en que sin duda la memoria hace ficción. No recordamos las cosas de forma idéntica a como fueron. Recordar de distinto modo me va cambiando. Hacer ficción es muy divertido porque te puedes permitir cualquier licencia. Haces viajes que no has hecho, te inventas a otro. Y finalmente, expresa. Al contar mi memoria, me anima la posibilidad de que los otros encuentren la suya, que al leer mis cosas recuperen las suyas, que vayan juntando recuerdos e historias de su vida para que cobre fuerza el conjunto. Un dedo solo tiene poca fuerza, pero varios dedos juntos hacen un puño. Y a manera de cierre, la presencia de Sor Juana. Quien vive por vivir solo, sin buscar más altos fines, de lo viviente se precia, de lo racional se exime, y aún de la vida no goza, pues si bien llega a advertirse, el que vive lo que sabe, solo sabe lo que vive. Con esta emulación del espíritu del barroco, los dejo con Ángeles Mastretta, una apasionada lectora de Sor Juana, que hará evocar seguramente la manera en cómo la palabra, el verso y la ficción nos ponen en encuentro con la belleza y le dan sentido a la existencia humana. Con ustedes, Ángeles Mastretta. Gracias, Mónica. Gracias, editor. Gracias, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy parada de puntas. Estoy explicando versos y estoy pidiéndoles que me traigan un banquito porque los veo muy lejos. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Contenta de mirarlos. Arrebatada. Por eso cuando entré y los vi, dije, hola, ya llegué. Porque realmente me entusiasmó. Hay lugares a los que uno entra y siente que la cobijan. No pasa todas las veces. Y yo no soy mitómana ni fantasiosa. Había algo en el aire con usted que me hacía decir, hola, ya llegué. Como si nos estuviéramos esperando mutuamente. Gracias. Mónica contó muchas de las cosas que yo suelo decir obsesivamente, y de pronto oírla me hizo creer que digo cosas mejores de las que creo que digo. O sea que no le crean del todo. Se me hace que fui inventando poco a poco. Me van a creer mi banco, porque es que siento que estoy sumida en una mujer. Quiero jugar. Quiero jugar a las montañas, a los pájaros, a que soy un perro con una mosca en la oreja, trémulo y enojado, olvidadizo. Ya no se acuerda qué lo molestaba. Ahora intenta salir a la calle y olisquear las orillas de los árboles en busca de no sé qué aroma inolvidable. Quiero jugar a que no pasa nada, no pienso nada, nada recuerdo, nada temo y todo me da risa. Quiero jugar a que el tiempo no se ha ido como arena, a que voy al colegio, ando descalzo. No son mentiras las tardes en el río. Jugar a que no sé si no este canto, este lamento, esta gana de ser lo que sí soy.
Quiero jugar a que aprendí a coser, a que sé cómo se toca una sonata de Beethoven, cómo se escucha Mozart, cómo se teme al mar, cómo se tatúa el viento, el sembradío de gladiolas las noches junto al lago, el fuego en esa hoguera que prendimos cuando aún no hacía frío. Quiero jugar a que no es mi cumpleaños, a que fue mi cumpleaños, a que mi madre me regaló un burro gris que rebuzna al jalarle un resorte, a que mi madre no se ha muerto. Quiero jugar a que íbamos donde vendían las luces de bengala, jugar a que un globo de papel prendía por fin su luz llena de abejas y se iba por el cielo sin voltear hacia atrás. Quiero jugar a que un día no sabré ni mi nombre, ni el de mis más queridos. Quiero jugar como ninguno a temerle a ese juego. No quiero jugar al olvido, a ese le tengo miedo. A ese juega mi tía con casi 90 años, diciendo que en su familia nadie hace huesos viejos. Olvidando que tuvo 2 hijas muertas como verdades infalibles. Una novela. Quiero jugar a que escribo una novela, aun cuando a veces no estoy para escribir nada. Cuando solo quiero escribir no sé, no entiendo. Quiero jugar a que el mundo tiene alas, resuelve crucigramas, bendicen los enigmas de quienes se preguntan qué hacer con sus finanzas y sus penas. Quiero jugar. ¿A qué quiero jugar? Quiero jugar a que soy un doctor, una doctora, lo que sea, menos un paciente. Quiero que un novelista me recuerde que no haya en el mundo ni en mi patria, menos aquí en mi patria que en ninguna, una sola mujer golpeada por un hombre. Y no quiero jugar a que no me da pena que existan estas hembras y estos hombres. Quiero sí irme de compras a la luna y encontrarme una tienda en la que vendan voluntad, síntesis, concentración, premura, certidumbre. Todo lo que no tengo para jugar a eso que juegan, esos que sí tienen todo eso. Quiero quedarme quieta, con el aliento en vivo. Quiero... Este sí ya está perfecto. Me da muchísima pena, pero mido 1.58. Y lo peor de todo es que a lo mejor ya mido 1.56, porque cada año me cojo un poco. Ya cuando paso al doctor, ya ven que lo ponen a uno en la báscula y en la vara. Yo digo, a mí pónganme la báscula, pero en la vara ya no, por favor. Porque ya voy a acabar como almendrita. Este texto ha estado muy desordenado, pero han entendido que quiero jugar, ¿verdad? Quiero sí irme de compras a la luna, y encontrarme una tienda en la que vendan voluntad, síntesis, concentración, premura, certidumbre. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. ¿Cuántos no queremos tener síntesis, concentración, premura, certidumbre? Todo lo que no tengo para jugar, a eso que juegan los que sí tienen eso. Quiero quedarme quieta, con el aliento en vivo, bajo la sombra de quienes me abrazan. Quiero jugar a que viviré siempre viva, sin arrepentimiento y sin angustia, como viven el sol y los cometas, como duermen los animales y las plantas, la espada de Damocles y los años que sigan estos años. Quiero jugar. Bienvenidos. ¿Para qué escribir un libro? Los libros son objetos solitarios. Solo se cumplen si otro los abre. Solo existen si hay quien esté dispuesto a perderse en ellos. Quienes hacemos libros, nunca estamos seguros de que habrá quien le dé sentido a nuestro quehacer. Nunca hasta que nos encontramos con ustedes. Nunca sabemos que escribimos un día aterrados y otros dichosos
como quien camina por el borde de un acantilado y que eso tiene sentido. ¿A quién le importará todo esto? ¿Será que habrá quien llore las muertes que hemos llorado? ¿Habrá quien le tema el deseo, quien lo consienta y lo urja como nosotros? ¿Para qué hacer una novela? ¿A quién le importará la existencia de una niña que se va al mar con un general porque es ávida y curiosa, porque necesita un destino aunque pueda costarle media alma, porque no conoce el miedo? ¿A quién podrá temblar un campo de flores, un director de orquesta, una tristeza como abismo? ¿A quién conmoverá el olor a sopa caliente bajando por las escaleras que sube un aventurero? ¿A quién conmoverá un boticario que educa a su hija a principios del siglo XX como si fuera el siglo XXI? ¿Quién apreciará el silencio anticuado y valiente de un doctor dispuesto a todo con tal de que una mujer lo quiera siempre? ¿Valdrá la pena leer 10 libros sobre hierbas y menjurjes para encontrar 2 nombres que hagan creíble media página? ¿Por qué dedicar horas a preguntarse si es mejor escribir fuego o escribir lumbre, escribir mal o escribir deseo o escribir anhelo, afán, absoluto, capricho, pasión, sed, vehemencia, antojo, luna, luciérnaga? ¿Qué pondré en lugar de deseo? ¿Cuántas horas se puede pasar uno buscando una tontería? Les voy a contar. Este boticario al que bien quiere Gerardo tiene que bañar a su niña, Emilia Sauri, cuando Emilia tiene 1 año y se mancha de linda. Y entonces yo me voy a decir, ¿y qué jabón usaría? Y entonces me voy a los periódicos, ya estoy en la hemeroteca buscando, porque no había internet, ahorita sería muy fácil. Estaba buscando en los periódicos, ¿qué jabón usaban los boticarios en el 1905? No, 98. ¿Y qué voy encontrando? Dove, jabón Dove. Entonces pues, yo no podía poner eso porque todos ustedes iban a decir, esta señora, ¿cómo lo va a bañar con eso? Bueno, pues entonces tuve que poner un jabón inglés que importaban por entonces los boticarios. Y entonces ya quedó creído. Menos certeros que los físicos, más empeñados en la magia que los médicos, los escritores trabajamos para soñar con otros, para mejorar nuestro destino único, para vivir todas las vidas que no sería posible vivir siendo solo nosotros. Cumplimos con el deber de inventar cada mañana un mundo y escribimos para sentir que en algo mejora nuestra realidad, si podemos nombrarla. Creer que la vida ha sido difícil y hermosa muchas veces antes que ahora, se puede cuando uno hace literatura. Escribimos para recordar que la vida, como es o como podría ser, con su belleza, su barbarie, sus dificultades, la vida está regida por un azar y unas leyes que no tienen remedio, aunque escribir nos ayude a creer que lo tiene. Hay cosas que tienen remedio, el azar no, pero hay muchas otras que sí podemos cambiar. No vine a hacer un discurso político, pero ustedes saben cuáles y cuáles. Me cuesta hablar de mi obsesión por las palabras, por el modo en que suenan y se combinan, por cuántos adjetivos sobran y cuál es el imprescindible. Todo eso es lo que yo llamaría la parte más secreta de mi vida privada. Que las cosas parezcan naturales requiere un artificio complicado. Que carezcan de artificio puede resultar aún más complicado. Encuentro alegría en los sonidos, en el afán de oír las palabras redondas, cobejadoras, tibias. Escribo desde el principio pensando que tal vez nunca regrese ese párrafo, pero es inútil. Muchas veces regreso y mil volverían a seguir dándole vueltas. Tantas cosas arduas e incomprensibles suceden bajo las estrellas, en nuestras casas, entre nuestros amigos, mientras nosotros tenemos media cabeza tomada por la fuerza de una realidad que a nadie sino a nosotros nos importa, porque de nadie sino de nosotros depende. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, Pedro? Estoy en una tertulia antireeleccionista del siglo XIX. ¿Y qué haces ahí? Si estamos en otra época. No importa, de ahí muchas veces uno no se puede salir. Ahí está. Así que a uno lo llaman distraído. No, no está distraído, está concentrado en otra cosa.
Es un privilegio el oficio, lo puedes usar, ¿eh? Es bueno, siempre que sobre todo a las mujeres. Ah, estás en la luna. En efecto, estoy en la luna, pero a cabalidad. Es un privilegio el oficio de escribir como lo hicieron tantas mujeres y tantos hombres, a quienes solo rigió el deseo de contar una historia para consolar o hacer felices a quienes se reconocen en ella. De contar una historia para desentrañar y bendecir la complejidad de lo que parece fácil, la importancia de lo que se supone que no importa, de lo que no registran ni los periódicos ni los libros de economía, de lo que no explican los sociólogos, no curan los médicos, no aparece como un peldaño en nuestro currículum, de la hazaña diaria que es sobrevivir al desamor, al momento en que nos sentimos más amados que ningún otro, a la maravilla de andar como vivos eternos, aun cuando la muerte golpea a nuestra puerta todos los días, al delirio de quienes nos abandonan y al delirio con que abandonamos, a la decisión que más duele y menos se pregona, a la vejez y a la adolescencia, al mar y a los atardeceres, a la luna inclemente y al sol tibio. Nos ayudamos a sobrevivir escribiendo. ¿Y por qué no? Leyendo. Yo no sé si las estrellas sueñan o deciden nuestro destino. Creo sí que nuestro destino es impredecible y azaroso como los sueños. Por eso las mujeres y los hombres de nuestro tiempo aún temblamos cada mañana, cuando el mundo se ilumina y nos despierta. Hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz escribió el más grande de sus poemas para invocar la noche en que soñó que de una vez había podido comprenderlo todo, todas las cosas de las que se compone el universo. En cientos de versos, a veces herméticos y siempre de una sonoridad forzosa. La poeta se describe dormida, volando una y otra vez, aferrada al intento de dibujar los secretos del mundo, sin conseguirlo ni cuando lo divide en categorías, ni cuando lo busca en un solo individuo. Por fin la ingrata noche se acaba y ella despierta, y la luz del amanecer la encuentra desengañada, pero con el mundo iluminado. Menos atrevidos que Sor Juana, más lejos de su genio que de su empeño, los escritores escribimos con el deseo de lograr el mundo para entenderlo, y por eso escribimos, regidos por el desencanto y convocados por una invención, por el deseo de nombrar los peces, el viento, el estupor, la muerte, para ver si por un momento conseguimos comprender lo que son. De ahí que cada vez que abandonamos un libro, creyendo que lo hemos acabado, despertemos a la zozobra de un universo milagroso cuya razón de ser no comprendemos, y de semejante desamparo que nos libra otro libro. Y a los que escribimos del desamparo de acabar un libro nos libra otro libro, y a los que leemos del desamparo de dejar de terminar un libro nos libra otro libro. O, ahora que ya no me da ninguna pena confesar mi vocación de cinéfila, con otra película. Siempre he sabido que la fortuna fue generosa conmigo al concederme una profesión con la que me gano la vida, mejoro mi vida y sobrevivo cuando la vida se vuelve algo. No me hubiera atrevido a pedirle al destino ninguna otra recompensa a cambio de mi trabajo, y el destino, que ha sido conmigo muy generoso, me los ha dado a ustedes. Otra vez, gracias. Yo vengo de un tiempo humano cada vez más remoto, en el que conversar era el don, el privilegio y la costumbre más encomiable. No sé si ese tiempo tuvo un lugar, o si a lo largo de los siglos estamos distribuidos aquí y allá, los habitantes de su espacio. Creo más probable esta segunda opción. Lo creo porque he aprendido a reconocer de lejos a los miembros de esta especie de secta, cada vez más exigua, que podríamos llamar los conversadores. No hay necesidad de trámite, ni de credenciales, ni de registros para ser un buen conversador. La única seña está en la facilidad con que se traba cercanía y se descubren las emociones, las dudas, los pesares y proyectos, como quien desgrana un rosario. Impúdicos y desmesurados, se vuelven invulnerables los conversadores, porque todo lo suyo lo comparten. Y si tienen un problema, ese es el que los hace vivir corriendo el riesgo de derivar en chismosos. Nada tan despreciable para un buen conversador como un chismoso.
Y para su desgracia, nada más cercano a la vera del abismo por el que camina un conversador que el de que lo crean chismoso. Antes que nadar, comer o dormir, o cualquier otro placer parecido, en sus besos y sus prolongaciones, los conversadores prefieren intercambiar palabras. De verdad, solo los besos y sus prolongaciones son tan placenteros como una buena conversación. Tal vez porque los besos están emparentados con las palabras y el amor puede ser una conversación perfecta. De ahí que los conversadores tiendan a enamoradizos, como tienden también a cantar cuando están solos o a colgarse del teléfono a propósito de casi cualquier cosa. El reloj es su enemigo más acérrimo y no lo puede remediar. Saludan desconocidos en el mercado o en la calle y tienden a dar consejos a quien no se los pide. ¿Sabe que yo supe usted no compraba esa lechuga? Las buenas son las de abajo porque las de hasta arriba son así. No dice lo mío, mamá, ¿por qué te metes en la vida de la señora? Ya estaba comprando esa lechuga. Pues la quiero librar de que cumple una mala. Puedo quedar como un chismoso. A los conversadores siempre les falta un poquito. Nunca quieren que la gente se vaya de su lado, y cuando su cónyuge les da la espalda para irse a otro lado con su soliloquio, tienden a llamarlo o llamarla como, oye, es una especie de súplica, de aún no te vayas. Para entonces el otro ya se ha ido y grita desde lejos, estoy a 20 pasos, ¿qué quieres? ¿Por qué esperas a que uno se vaya para decir algo todavía? Frente a respuestas así, un conversador puede hundirse minutos en un abismo oscuro, del que sale de golpe como rendido por la idea de escuchar a Pavarotti cantando, ¿cómo dice Pavarotti? Háblame de amor, Mario. Parlami d'amore, Mario. Entonces uno cuando lo dejan hablando solo dice, parlami d'amore. Los conversadores nos descubrimos hasta por teléfono. Yo sé de una mujer que en busca de una clase marcó un número equivocado y dio con una conversación en caída libre que empezó más o menos como si. Oiga, ¿has ido a dar clases de gimnasia? Le dijo al hombre que levantó el auricular al otro lado de la línea. ¿Usted quiere tomar clases de gimnasia? Le contestó la voz de un animal fino. ¿Por qué me lo pregunta como si lo dudara? Dijo la mujer. Porque cuando uno quiere tomar clases de gimnasia, marca a donde dan clases de gimnasia. Ah, entonces no es ahí. ¿Donde damos clases de gimnasia? No. ¿Pero por qué quiere usted tomar clases de gimnasia? Porque me están engordando las caderas. Y verdad, aunque usted no lo crea, ¿de dónde saca usted que yo no le creo? ¿De que ustedes los hombres nunca nos creen a las mujeres cuando decimos que nos están engordando las caderas? Perdóneme, pero yo a las mujeres les creo todo lo que digo. ¿Es usted gay? No, pero podría yo ser. No se atreve a decirlo. ¿De qué planeta viene? El único que usted y todos los demás tenemos la fortuna y el infortunio de conocer. Es bonita la tierra, ¿verdad? Y no es cuando se vuelve horrible. Y a veces se vuelve horrible. ¿A usted lo han asaltado? Todavía no. Pero ha de ser cosa de tiempo. Ya ven que últimamente el que no viene un asalto va a un asalto. No se puede ni hablar de otra cosa. Hay quien habla de política, dijo la mujer, o de horrores. De lo que ya no habla mucho la gente es de amor. ¿No se ha fijado que hasta las telenovelas están abandonando el amor como tema central? No veo telenovelas, presumió la mujer. ¿No ve telenovelas? Entonces, ¿cómo es que le han crecido las caderas? Me gusta demasiado lo dulce. Le pongo 3 de azúcar al café. Me fascinan los tlacoyos de habas, las tortillas de harina, las papas a la francesa, el queso, el pollo empanizado, los gusanos de maguey, la leche sin descremar, el pan y el que me pongan el crema. Ay, son una delicia los panes y el azúcar, dijo el hombre. ¿Qué parece? Dicen que esas cosas nos gustan más a las mujeres. ¿Estás seguro de que no es gay? Nunca hay que estar seguro de eso. Hay ratos en que yo me comería a besos a un hombre, aunque siguen siendo más frecuentes las veces en que me comería a besos a una mujer. Porque es más fácil. Mire, perdóneme usted, pero nada es fácil con ustedes las mujeres. ¿Cómo no vender las cosas es fácil? Y era que no. Se lo digo yo que soy vendedor.